A ver, normalmente cuando alguien busca consuelo espiritual, o bueno, cuando está en un momento de angustia, de desesperación absoluta, la imagen que le viene a la mente suele ser muy luminosa. Claro, una figura maternal, sí. Exacto. Se espera encontrar, pues eso, un santo de rostro sereno, o al menos algo que transmita una paz absoluta. Es una expectativa casi universal, digamos. Lo divino tiene que ser un refugio reconfortante, totalmente alejado de la oscuridad. Sí, sí, totalmente. Hay una separación muy clara en casi todas las culturas occidentales. Lo sagrado, o sea, lo que adoramos, representa la vida, la pureza y la luz, mientras que por otro lado, la mortalidad, la decadencia física y el final de la vida, pues se mantienen ocultos, se apartan. Ya, es lo lógico, ¿no? Cuando la gente sufre busca instintivamente lo que es familiar y tranquilizador. Eso es. Pero claro, luego te adentras en ciertas calles, cruzas las puertas de altares domésticos y observas la devoción contemporánea en México, y esa imagen luminosa salta por los aires. Por completo. Literalmente. En su lugar, el consuelo, la esperanza y la protección proviene de un esqueleto, un rostro descarnado, envuelto en una túnica, que a menudo sostiene una guadaña o un globo terráqueo, y que te observa desde las sombras. Es, a ver, sinceramente un panorama que de entrada estremece bastante. Es que es la definición absoluta de un choque cultural y espiritual. Choca muchísimo porque rompe con todos nuestros esquemas preconcebidos. Resulta fascinante ver cómo en este contexto la línea entre el terror puro y la fe incondicional se borra por completo. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Nuestra misión hoy es sumergirnos en las fuentes que hemos recopilado para explorar uno de los fenómenos más fascinantes, incomprendidos y a menudo aterradores de la actualidad: el culto a la Santa Muerte. Y para lograrlo, la verdad es que hemos estado revisando un material sumamente diverso. Tenemos sobre la mesa desde densos textos antropológicos hasta crónicas urbanas de los barrios más duros e incluso investigaciones sociológicas sobre religiones populares. Y audios. Hemos rescatado audios y escalofriantes relatos de programas de radio nocturnos que, tela. Sí, los audios ponen los pelos de punta. Vale, pues vamos a desgranar esto con sumo cuidado. Pero antes de empezar, hay que dejar una regla estricta muy clara para quienes nos escuchan. En esta inmersión vamos a mantener una neutralidad absoluta. Fundamental eso. Totalmente. Sabemos que es un tema complejo. Las posturas de la Iglesia Católica, que condena rotundamente este culto, y los aspectos criminales que a veces se le asocian en las noticias, los vamos a reportar de manera estrictamente imparcial. Basándonos solo en la información de las fuentes, claro. Exacto. El objetivo aquí no es juzgar ni tomar partido en absoluto, sino entender el cómo y el por qué. Así que preparad el terreno para una mezcla de intriga, curiosidad y un muy respetuoso terror ante lo desconocido. Es que lo que resulta realmente cautivador aquí es intentar comprender cómo un símbolo universal del final de la vida, o sea, la mismísima parca, ha pasado a ser una figura de adoración diaria, alguien a quien le pides favores mundanos. Y para entender cómo un esqueleto vestido llegó a ser objeto de devoción masiva, tenemos que retroceder primero a sus raíces más oscuras y mitológicas, a los ecos del inframundo. Las investigaciones que hemos leído apuntan directamente a la época prehispánica, pero quiero que me lo aclares un poco, porque no estamos hablando del infierno cristiano, ¿verdad? No, que va para nada. Esa es una distinción crucial que a veces se confunde. Si nos vamos a los textos antropológicos, vemos que la semilla de esta creencia está en deidades aztecas como Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Espera. ¿Mictlán qué? Vamos a ir despacio con los nombres, por favor. Ya, son complicados. Mictlantecutli, básicamente el señor del inframundo azteca, y Mictecacihuatl, que era su esposa. Ellos dos gobernaban el Mictlán, que era el reino de los muertos. Pero ojo, el Mictlán no era un lugar de castigo como nos imaginamos el infierno judeocristiano. Ah, vale. No había fuego y azufre y demonios castigando, digamos. Exacto, no iba de eso. Para las culturas prehispánicas, la muerte no era un final definitivo ni una condena por tus pecados. Era parte de una dualidad natural, un tránsito. A estos dioses se les respetaba y de hecho se les hacían ofrendas para asegurar un viaje seguro por ese inframundo. Entiendo. O sea, un respeto profundo pero no un terror de castigo. Pero, a ver, el salto visual de un dios azteca a un esqueleto con túnica que parece sacado de una iglesia europea es un salto enorme.
Sí, visualmente no tienen nada que ver. Claro, y según las fuentes, el origen moderno del culto, tal y como lo conocemos hoy en día, no ocurre en una pirámide antigua, sino que se cristaliza en una leyenda muy específica y muy escalofriante, fíjate, en Catemaco, en el estado de Veracruz. Aquí es donde entra en juego la figura de un hombre llamado el Brujo Mateo. Ostras, sí. Esa es, sin duda, una de las narrativas fundacionales más potentes que hemos encontrado en los textos. Imagínate la escena. Años 50. Una noche cerrada en Catemaco. Que ya de por sí es una zona con una enorme tradición de misticismo y chamanismo en México, claro. Totalmente. Pues Mateo, que era un curandero local muy conocido, estaba realizando un ritual en su modesta choza, de tierra batida. Y las crónicas cuentan que mientras el humo de su fogata se elevaba hacia el techo, empezó a volverse denso, o sea, empezó a tomar una forma física. Uf, madre mía. Y de repente, frente a él, se materializó la figura de la muerte. Un esqueleto altísimo, envuelto en una túnica negra y sosteniendo una guadaña. Vale, lo que para cualquier persona en su sano juicio sería la señal para salir corriendo y no mirar atrás jamás. Vamos, es la pesadilla absoluta de cualquiera. Claro, es que el instinto humano sería el pánico total. Pero Mateo, según relatan los textos, no sintió terror. Al contrario, ¿No? ¿qué va? Describió haber sentido una inmensa y profunda paz. La figura esquelética le habló y le dijo que estaba allí por una razón muy concreta, para escuchar los ruegos de los afligidos, de aquellos que no eran escuchados por nadie más, digamos, de los olvidados por la sociedad y la religión. ¡Wow! Mateo quedó tan sobrecogido por esta revelación que al día siguiente ni se lo pensó. Fue a buscar al sacerdote católico del pueblo para pedirle que canonizara la imagen que, según afirmaba él, había quedado grabada en la pared de su choza por el humo. Y como era de esperar, conociendo la época, el cura le debió dar con la puerta en las narices, ¿no? Directamente. Las fuentes dicen que el sacerdote tachó la aparición de satánica y lo expulsó de la iglesia, marcando así, de alguna manera, el inicio de un culto que tendría que sobrevivir en la más absoluta clandestinidad durante décadas. Así es. La iglesia oficial le dio la espalda por completo. Pero ojo, que la leyenda de Mateo no termina con ese rechazo. Mucho tiempo después, ya en su vejez, Mateo recibió una última visita en esa misma choza. Esta parte me pone los pelos de punta. Es increíble. Esta vez, una niña pequeña, vestida con un inmaculado vestido blanco, entró por la puerta. La niña le agradeció su devoción inquebrantable durante todos esos años de rechazo social. Y le pidió un último favor. La famosa veladora. Ella les garantizaría un tránsito, una muerte completamente libre de dolor. Y justo antes de desaparecer ante los ojos del anciano, la dulce niña se transformó de nuevo en la imponente deidad esquelética. Es que es una historia brutal, de verdad. Y viéndolo desde fuera, claro, lo voy pillando, a ver si me explico. El cura católico le cierra la puerta a sus creencias de raíz indígena. Vale. Sí. Así que Mateo o la comunidad, a través de esta leyenda, cogen a su deidad, vinculada a la muerte, le ponen una túnica como si fuera una virgen o un santo tradicional europeo y le encienden velas. Básicamente a mí me da la sensación de que, digamos, hackearon la estética católica. Fíjate qué buena forma de verlo. O sea, utilizaron el mismo lenguaje visual de la iglesia para que la antigua deidad pudiera sobrevivir de forma encubierta en los hogares, ¿no te parece? Es una analogía perfecta, la verdad. Los antropólogos lo llaman sincretismo religioso, pero eso de hackear la estética lo define súper bien en la práctica. Tienes la reverencia prehispánica a la muerte, pero ahora la deidad utiliza los códigos del catolicismo. Claro, pide oraciones. Pide oraciones, altares, devoción y promete salvación, actuando casi como un santo patrón tradicional. Secuestra la forma aceptada por la sociedad para poder mantener vivo el fondo ancestral en un entorno que los estaba marginando por completo. Ya. Y fíjate en un detalle muy particular de la leyenda, que es la petición explícita de la veladora roja. Eso no parece ser un detalle aleatorio en absoluto. De hecho, nos introduce de lleno en cómo funciona este culto hoy en día. Porque si entras a una tienda esotérica no ves solo un esqueleto triste y gris. ¡Qué va! Ves un montón de colores. Ves un auténtico arcoíris macabro.
El estricto código de colores de las túnicas. Lo fascinante aquí es el nivel de sofisticación y sobre todo de especialización de este sistema. La Santa Muerte no es una entidad monolítica. Sus poderes o su jurisdicción, por así decirlo, cambian drásticamente dependiendo del color con el que se la vista o el color de la vela que se le ofrezca en el altar. Pues vamos a repasar este código basándonos en los textos, porque es súper curioso. Tenemos primero a la de túnica blanca, a la que llaman cariñosamente la niña blanca, que representa la paz, la purificación del hogar y la inocencia. Luego está la roja, Que domina la pasión, claro. eso es, la pasión, el amor y los amarres sentimentales. Luego la verde, que a mí me resulta curiosísima. Es la patrona de la justicia, y es súper utilizada si tienes problemas legales, juicios o si tienes familiares en prisión. Muy común en ciertos barrios, sí. Claro. También está la de color hueso, que muestra la neutralidad absoluta y la paz interior. Y luego está la temida túnica negra. La túnica negra requiere casi una explicación aparte, porque es el límite absoluto del culto. Las investigaciones esotéricas la asocian con la protección total, o sea, el escudo definitivo. Pero, y aquí viene lo fuerte, también es la figura que se invoca para la magia negra, ¡Ostras! para rituales de venganza implacable y para devolver el daño que te hayan hecho. Se cree que es la faceta capaz de absorber toda la negatividad, los hechizos de tus enemigos, y devolvérselos multiplicados. ¿Es el escudo? Sí, pero también es el arma más letal que tienen. Y luego, para quienes no se deciden o directamente lo quieren todo a la vez, las fuentes mencionan a la figura de las 7 potencias, que es una estatua multicolor, y aquí vemos cómo se mezcla incluso con deidades de la santería afrocubana, abarcando todas las peticiones imaginables a la vez. Sí, es un sincretismo sobre otro sincretismo. A mí es que este sistema me recuerda a un código de programación espiritual, te lo juro. O a una máquina expendedora de favores. Si necesitas amor, pues ejecutas el comando rojo. Si tienes un juicio mañana, introduces el verde. Si buscas venganza, te vas directo al negro. Pero yo te pregunto, a nivel psicológico, ¿por qué hacer esto? ¿En qué sentido? ¿Por qué el ser humano siente la necesidad de departamentalizar algo tan inmenso, tan absoluto e incomprensible como es la muerte, en funciones tan específicas y honestamente tan mundanas como aprobar un examen o ganar un juicio? Pues mira, si conectamos esto con la psicología humana que subyace en casi cualquier religión popular, la respuesta es bastante simple. Es la necesidad de control. La muerte es el concepto más incontrolable, inmenso y aterrador al que nos enfrentamos como especie. Claro, no hay escapatoria. Exacto. Entonces, al dividir a la Santa Muerte en colores con tareas súper específicas, como conseguirte un empleo o sacar a tu primo del calabozo, el devoto lo que hace es humanizar y reducir a escala lo divino. Es una forma de domesticar la inmensidad del fin absoluto. Convirtiéndola en una especie de asistente diaria, ¿no? Eso es, una aliada cercana y tangible para los problemas cotidianos. Ya veo. Y conocer este código de colores nos lleva irremediablemente a la práctica real, a cómo interactúan los devotos con estas figuras en la intimidad de sus casas. Y aquí es donde las crónicas revelan un trato que es, a ver, como mínimo, desconcertante, porque oscila entre el afecto que le tendrías a tu abuela y un pánico reverencial absoluto. Es una dinámica llena de contradicciones muy profundas. Por un lado, la tratan literalmente como a un miembro más de la familia, como decías. Le hablan con muchísimo cariño, le llaman la flaquita, madrina, niña. Le ponen apodos súper tiernos. Pero las ofrendas y la forma de interactuar con ella en el altar, pues chocan totalmente con lo que harías con un santo tradicional. Ya te digo. Porque los textos describen ofrendas que incluyen cosas como tequila, cerveza, cigarrillos puros, manzanas rojas. E incluso se menciona la práctica súper habitual de encender un cigarro de tabaco o de marihuana y echarle el humo directamente a la cara de la estatua. Sí, como para que ella lo fume también. Exacto, como si estuvieran compartiendo el vicio con ella en el sofá del salón. Y no nos olvidemos de los rituales de limpieza, las famosas barridas. Las fuentes documentan muy bien cómo, cuando alguien se siente cargado de mala energía, acude al altar. El devoto agarra una vela específica y la pasa físicamente por todo el cuerpo de la persona, desde la cabeza hasta los pies. Como si la estuviera barriendo literalmente. Como barriendo el aura, sí. Luego encienden esa vela frente a la Santa Muerte para que la estatua absorba esa oscuridad. Parece una relación muy íntima y cotidiana,
súper de andar por casa, pero bajo todo eso siempre late un terror fundamental. Claro, porque hay un trato de por medio, el famoso pacto del que hablan todas las crónicas. Exacto. El pacto con la niña blanca es estricto y, según los creyentes más fervientes, es inquebrantable. Todos los testimonios que hemos revisado coinciden en una regla de oro. ¿Cuál es? La Santa Muerte te da lo que le pides. Te protege con su manto, sí. Pero si le haces una promesa y no la cumples, ¡Ay, madre! te lo cobra. Y no te lo cobra con un poquito de mala suerte en el trabajo, te lo cobra llevándose lo que más quieres en este mundo. Las consecuencias de fallarle, según la creencia, son absolutamente devastadoras. Vale, detengámonos aquí un segundo porque hay una disonancia cognitiva tremenda en esto. Tratar a un esqueleto con guadaña, que es el símbolo definitivo del fin de la existencia, con la dulzura de una niña a la que le ofreces dulces, manzanas, y a la vez le invitas a un trago de tequila. Sí, es un contraste enorme. ¿No es esto, en el fondo, un intento un poco desesperado de sobornarla? O sea, de intentar corromper a la muerte con nuestros propios vicios humanos para que, no sé, pase de largo y retrase nuestro final. Lo fascinante de las fuentes es el porqué sociológico de esa disonancia. Fíjate, cuando los antropólogos analizan estos rituales de cerca, concluyen que no se trata tanto de sobornarla para no morir. O sea, ellos saben que van a morir. Nadie es inmortal. Vale, Se trata más bien de hacerla partícipe de su propia realidad imperfecta. Al ofrecerle tequila o el humo de un cigarro, en el fondo le están diciendo, mira, eres como nosotros, tienes nuestros mismos defectos, te gustan las mismas cosas. Ah, qué interesante. Piensa que en barrios donde la vida es durísima y todo a tu alrededor falla constantemente, el devoto necesita convencer a la única fuerza verdaderamente invencible que existe de que es una de los suyos. Y precisamente, hablando de esos entornos duros, el análisis de nuestras fuentes nos lleva a dar un salto importante. Porque hasta ahora hablábamos de casas, pero dejamos esa intimidad oculta y salimos directamente al asfalto. Vamos a ver cómo esta devoción estalló públicamente en las calles. Para arropar, precisamente, a quienes la sociedad ha dejado atrás. Aquí el punto de inflexión histórico en México tiene nombre y apellidos, y una geografía muy clara. Hablamos de Tépito, el famosísimo barrio Bravo de la Ciudad de México. Ese mismo. Un lugar donde la presencia del Estado es, digamos, bastante intermitente, por ser suaves. Pues en el año 2001, una vecina conocida como Doña Queta, que se llama Enriqueta Romero, hizo algo inaudito hasta el momento. Sacó su altar personal directamente a la calle Alfarería. Y a ver, que no sacó una estatuita de escayola que cabía en una mano. Sacó una figura de 1,80 m de altura, o sea, a tamaño real, a la vista de todos los transeúntes. Y claro, eso lo cambió absolutamente todo, porque rompió el estigma del culto oculto de golpe. Totalmente. Fue un antes y un después. Las crónicas urbanas que hemos estado leyendo describen unas escenas increíbles allí. Cada 31 de octubre, que es como su aniversario, cierran la calle, visten al esqueleto con un vestido de novia espectacular, traen mariachis, hay un mar literal de ofrendas. Es una explosión comunitaria que borra la línea entre lo privado y lo público. Es una fiesta patronal en toda regla. Y esa exposición pública tan brutal hizo que el culto corriera como la pólvora entre aquellos que se sentían más excluidos del sistema. Las fuentes también documentan cómo este fervor ha penetrado, por ejemplo, profundamente en el sistema penitenciario. Uf, las cárceles. Sí. En las cárceles, donde a menudo no se permiten tener estatuas o altares físicos por seguridad, la devoción se vuelve literal y corporal. Los reclusos han convertido sus propios cuerpos en altares, tatuándose a la Santa Muerte en la piel, creando así una conexión y una protección que nadie, ningún guardia, les puede confiscar. Hay un testimonio en uno de los artículos sociológicos que leímos que choca muchísimo por su crudeza. Un devoto explica por qué prefiere a la Santa Muerte antes que a la Virgen o a cualquier otro santo católico. Y dice, y cito casi textualmente, «La Santa nunca juzga, ni siquiera frente a un asesinato. Ella siempre me cuida». Tela. Es una afirmación muy dura. Le da igual lo que hayas hecho. Ahora bien, quiero hacer un apunte aquí, basándonos puramente en la sociología de las fuentes y sin entrar en debates morales que hemos dicho que seríamos neutrales. Durante mucho tiempo en los medios se ha despachado esto poniéndole la etiqueta fácil de narcoculto, y ya está. Sí, es lo más habitual en la prensa. Pero claro,
Leyendo los textos antropológicos a fondo, me parece quedarse muy en la superficie. Yo te planteo esto. Si el Estado no garantiza tu seguridad, si las instituciones no llegan a tu calle y encima la religión tradicional te dice que eres un pecador irredimible por la vida que llevas, ¿no es una reacción lógica de pura supervivencia crear o abrazar a una deidad que te ofrezca protección absoluta sin hacerte preguntas incómodas sobre tu moralidad? Fíjate que has dado en el clavo con la palabra clave: supervivencia. Si analizamos esto bajo el concepto de desamparo, que es una palabra que abunda muchísimo en las investigaciones sociológicas, la respuesta es que sí, sin ninguna duda. Es un mecanismo de supervivencia puro y duro. Ya. Cuando las instituciones de justicia secular fallan por completo y encima la Iglesia tradicional exige un nivel de pureza o de arrepentimiento que choca de frente con la realidad brutal de sobrevivir en ciertos barrios, pues se genera un vacío inmenso. Y alguien tiene que llenarlo, claro. Y la Santa Muerte llena exactamente ese vacío. No te pide un certificado de penales o de buena conducta, te pide lealtad. Para la gente que se siente descartada por el sistema, esa aceptación incondicional es un salvavidas emocional indispensable. No tienen otra cosa a la que agarrarse. Claro. Pero claro, esa misma aceptación incondicional tiene una doble cara y es una cara muy, muy oscura. Si la deidad acepta todo tipo de peticiones, incluso las más violentas, las más destructivas o vengativas de las que hablábamos antes, la línea entre la fe protectora y el ocultismo puro se difumina por completo. Desaparece directamente. Y aquí es donde nuestras fuentes nos abren la puerta a relatos de verdadero y absoluto terror. Madre mía, es que aquí entramos de lleno en el territorio de la magia negra y lo paranormal, a menudo canalizado, como decíamos antes, a través de esa temida túnica negra. Para entender hasta qué punto esto infunde terror en la sociedad mexicana, los archivos del mítico programa de radio La Mano Peluda son fundamentales en los documentos que hemos analizado. Para quienes nos escuchan y no lo conozcan, era un programa nocturno súper famoso en México donde la gente llamaba para contar experiencias sobrenaturales en directo. Y los casos vinculados a esta faceta oscura del culto son verdaderamente escalofriantes. Totalmente. A ver, los relatos extraídos de esas cintas son la definición gráfica del terror nocturno. Tú imagínate estar solo en casa de madrugada escuchando eso en la radio. Las fuentes que tenemos rescatan en particular el famosísimo caso Nach. Un caso que marcó un antes y un después en la radio mexicana. Nach era un joven que llamó al programa en directo, súper desesperado, asegurando que llevaba como 6 meses poseído o acechado por entidades oscuras, tras haberse involucrado en rituales de magia negra muy densos relacionados con estas figuras. Sí. Y lo que quedó grabado en las cintas de radio es perturbador. Mientras el joven hablaba con el locutor, llorando de puro pánico, la audiencia empezó a escuchar cómo su voz cambiaba. Ostras, es que solo de pensarlo. De repente de su garganta empezaron a salir sonidos súper graves, guturales, gruñidos que eran completamente antinaturales. Y todo esto en pleno directo nacional. Es que se te pone la piel de gallina solo de leer la transcripción, imagínate escucharlo. Y bueno, y luego está el caso que es aún más oscuro y que se ha convertido casi en una leyenda urbana, pero con tintes muy reales, de Josué Velázquez. Es Estela Marinera. Según repasan las fuentes, esta es la historia de un hombre que cruzó todas las líneas rojas posibles. Hablamos de pactos satánicos reales, sacrificios para obtener fortuna económica y conocimiento esotérico, usando siempre la figura de la muerte como intermediaria. Y es un caso que, trágicamente, culminó con la repentina y muy misteriosa muerte del propio locutor estrella del programa. Juan Ramón Sáenz. Exacto, Juan Ramón Sáenz, y murió poco después de entrevistar a Josué en persona. Estos incidentes, a ver, más allá de que uno crea o no en lo sobrenatural, enmarcan perfectamente el profundo miedo y el respeto absoluto que infunde este mundo cuando te acercas demasiado a la túnica negra. Es que lo que revelan estas crónicas y lo que de hecho advierten los propios practicantes más veteranos en los textos que hemos revisado, es que invocar a estas fuerzas no es ir a misa un domingo por la mañana. Lidiar con las entidades asociadas a los extremos más oscuros de este culto implica abrir puertas a realidades muy, muy pesadas. Claro, estás llamando a algo que no controlas. Y la advertencia constante es que, una vez que abres esa puerta para pedir daño o poder, difícilmente puedes volver a cerrarla sin pagar un precio altísimo. O sea, es jugar a la ruleta rusa espiritual. Cargas el revólver con peticiones súper intensas, de ambición o de venganza, y esperas que la bala que salga no sea un ente demoníaco o, peor aún, una consecuencia fatal para tu propia familia.
Tal cual. Y esto, la verdad, me plantea una duda enorme tras leer todo esto que hemos recopilado. ¿Cómo logran los devotos en su día a día conciliar el terror puro de saber que están abriendo puertas a lo paranormal con la fe ciega de que están siendo protegidos por esa misma fuerza que literalmente podría destruirlos en un segundo? Pues fíjate, esa pregunta va a la raíz de lo que significa tener fe al límite. La respuesta que sugieren los estudios sociológicos es fascinante. Resulta que el respeto y la devoción nacen precisamente de ese terror. A ver, explícame eso. Piénsalo así. Para alguien que vive en un entorno donde la violencia extrema, la extorsión o la muerte son realidades tangibles que te puedes encontrar nada más salir de tu casa, una deidad inofensiva, pacífica y suave no te sirve de nada. Claro, no te va a salvar de un tiroteo. Exacto. No impone respeto a los demás. Necesitan un guardaespaldas espiritual que sea mucho más aterrador, implacable y poderoso que los monstruos de carne y hueso que enfrentan en las calles todos los días. Su capacidad para infundir terror y destruir a los enemigos es, paradójicamente, la única garantía que tienen de que posee el poder real para protegerlos. Qué reflexión más dura, de verdad. El terror como la única garantía válida de poder. Nos lleva a entender en su totalidad cómo esta figura esquelética, adornada con colores chillones, manzanas y humo de tabaco, actúa en el fondo como un espejo brutal de nuestra propia sociedad. Sí, refleja lo que somos en los márgenes. Reflejan las carencias, los miedos profundos y esa necesidad desesperada del ser humano por tener, no sé, algo de control frente a un mundo que parece cada vez más caótico, hostil y profundamente desamparado. Y sirve como un recordatorio súper contundente de que las creencias no nacen por generación espontánea en el vacío. Nunca. Son respuestas directas y adaptativas a la realidad material, social y emocional de las personas que las practican. Donde falla el sistema oficial, siempre florece el mito. Pues mira, para terminar esta inmersión en las fuentes de hoy, quiero dejar una reflexión inédita flotando en el aire para quienes nos escuchan. A ver. Hemos visto que la Santa Muerte nació de la marginación social, del abandono de las instituciones tradicionales y de la pura necesidad de supervivencia en las duras calles de México. Pero, observando nuestro presente actual, cabe preguntarse una cosa. ¿Qué tipo de deidades oscuras o santas aterradoras podrían estar gestándose ahora mismo para el futuro? Uf, qué inquietante. ¿Qué ídolos van a surgir mañana en los fríos rincones de nuestro mundo digital, nacidos de la soledad tecnológica, de la ansiedad y del aislamiento moderno? ¿Podría la próxima deidad a la que le pidamos consuelo o a la que le tengamos un terror reverencial ser, no sé, un algoritmo incomprensible? Madre mía, da muchísimo que pensar. Da que pensar, sí. Porque a veces la figura de consuelo que encontramos en esa habitación a media luz no es más que un reflejo directo de nuestros propios abismos. Lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.